sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, cara a cara le veré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Bendice el Salvador, es poco tu poder, Hijo de playa en mí, todo cuanto has menester. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó
manchas del paga, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del paga, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del paga, cual nieve me lavó. De las manchas del paga, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del paga, cual nieve me lavó. Mi Salvador, vengo ante ti, recuerdo tu sangre fue la que pagó. Buenos días, queridos hermanos. Qué gusto otra vez estar con ustedes allá en sus hogares para aprender de la palabra de Dios. Esta mañana tenemos el llamado de Dios de la palabra de Dios. Así que quiero recordarle que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es donde Dios nos habla a nosotros. Dios habla a través de su palabra. La palabra de Dios fue grabada, fue escrita, inspirada del Espíritu Santo para hablarnos hoy. Todas sus profecías, todas sus enseñanzas están ahí en la Biblia y de ahí es donde Dios nos habla a nosotros. ¿Y cómo es que nosotros le hablamos a Dios? A través de la oración. Y esto es básicamente lo que vamos a estar haciendo un poco hoy. Vamos a estar
predicando su palabra. Vamos a escuchar a Dios que nos habla, y cuando oremos estamos nosotros pidiéndole a Dios y Él nos va a estar escuchando. Entonces, hermanos, nuestro llamado para alabar a Dios viene de Salmos 41 al 8. Así que por favor, ahí en sus casas, póngase de pie para mostrar respeto a la palabra de Dios, que es eterna, es la palabra de nuestro Rey, es la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que dice acá, Salmo 41 al 8. Vamos a leerlo juntos. Dice: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos son tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Hermanos, esto es algo lindo. Este fue el pasaje, parte de este pasaje, que cuando Jesucristo predicó la primera vez y fue llamado al Sanedrín, este fue lo que él leyó, Isaías 40. No sabemos si fue el 1 al 8, pero sí él leyó esto. Y quiero regresar un ratito acá, porque esto es algo lindo, donde dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Interesante. Y este es Jesucristo el que estaba leyendo esto. Y dice: entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo estaba leyendo eso. Y él estaba diciéndole al pueblo, a los de la sinagoga, que él era la persona en quien se había escrito. Y aunque Dios no había requerido ofrenda por el pecado, que él iba a hacer esa ofrenda para el pecado. Algo lindo, hermanos, que espero que les prepare su corazón, porque esto es lo que Jesucristo ha hecho. Él se ofreció como ofrenda para el pecado. Y por eso es que Dios es digno de ser alabado. Por eso es que Cristo es digno, porque la ofrenda para el pecado que fue ofrecida fue Cristo mismo. Nosotros no tenemos que pagarla, porque Cristo ya pagó por nosotros. Ahora el hermano Isaías y su equipo van a cantar unos himnos. Le pido que por favor cante, alabe a Dios donde quiera que está. Yo sé que al principio a usted no le va a gustar, porque uno piensa que uno lo está haciendo para uno mismo. No, es para Dios, es para Dios. Y entre usted más practique el alabar a Dios, es algo que vamos a estar haciendo en el cielo, usted se va a dar cuenta qué lindo es poder alabar a Dios, aunque usted cante desafinado, así como canto yo. Entonces, alabemos a Dios, hermanos. Amén. Vamos a adorar a Dios con nuestro corazón entero, con todas nuestras fuerzas. Gracias a ti.
conocer al Señor. Oh, perfecto, inigualable es Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombrado coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino permanecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable es Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombrado coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey por los siglos de los siglos. Qué lindo, hermanos. Cómo me encantaría que algunos de ustedes que todavía no han experimentado cantarle a nuestro Dios y ver cómo las alabanzas que son para Dios terminan afectándonos a nosotros, apaciguan nuestra alma, apaciguan nuestra mente, nos enfocan en las cosas importantes de la vida.
Todo lo que Dios hace, hermanos, recuérdense, Dios es amor y todo lo que Él hace es para nosotros. Aun cuando Él nos pide que lo alabemos, siempre hay un beneficio para nosotros. Es algo lindo, ¿no? Algo lindo poder deleitarse en Dios y a través de este medio de la alabanza. Entonces quiero darle la bienvenida a todos aquellos de ustedes que tal vez están conectando a nosotros a través del internet. Bienvenidos. Nosotros somos Cornerstone, la iglesia Cornerstone. Este es el ministerio en español y están bienvenidos a participar en alabar y escuchar de lo que Dios quiere hablarle a usted esta mañana. Quiero hablarles sobre la actividad de Dios. La actividad de Dios es lo que Dios ha estado haciendo en nuestra iglesia. Y hemos empezado, ya tenemos creo que tres o 4 semanas que nos hemos estado reuniendo allá abajo en el patio y le llamamos domingo por la noche. Esto es algo que hacemos los domingos a las 5 y vienen hermanos de la iglesia, nos estamos congregando, nos estamos manteniendo 6 pies de distancia, estamos obedeciendo las leyes de nuestro gobierno, nos podemos juntar afuera, es algo legal, no estamos quebrantando ninguna ley y lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo a cómo escudriñar la Biblia. La Biblia no es para leerla, así como leer cualquier otro libro, es para estudiarla, es para escudriñarla y lo estamos haciendo porque hay una gran necesidad de cómo hacer esto y cómo hacerlo de una forma bíblica como Dios lo pide. También quiero recordarles que por favor traiga la ropa usada que hablamos para ayudar a nuestros hermanos en Honduras a través del hermano Oscar Tejada. Hoy a las 5 puede traer esa ropa y me la puede dar a mí. Ahí voy a estar en el patio y la vamos a estar apartando ahí. Si no la puede traer este domingo, la puede traer el otro domingo. Estamos juntando lo más que podamos para mandarla allá a Honduras. Honduras fue un país golpeado fuertemente como otros países centroamericanos, pero el área donde el hermano Oscar vive hay mucha necesidad y él quiere ayudar allá a sus personas. A sus hermanos allá. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a hablarle a nuestro Dios, vamos a pedirle que nos ayude, que nos ayude a escuchar, que nos ayude a ver su palabra y que prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Nuestro corazón a veces resiste la palabra de Dios, resiste las cosas del Espíritu, pero podemos orar y podemos pedirle. Así que por favor le pido que incline su rostro y vamos a orar juntos. Padre Celestial, Señor amado, venimos a ti, Señor, sabiendo realmente quiénes somos, sabiendo que tan a menudo te fallamos, Padre Celestial, que tan a menudo desobedecemos tu palabra, Padre Celestial, y por eso sabemos que no hay nadie bueno, como tu palabra dice, no hay nadie perfecto, Señor. Solo tú eres bueno. Eso no quiere decir, Señor, que nos quedamos ahí, pero buscamos ser santificados por tu Espíritu Santo. Señor, el deseo de nuestra mente y nuestro espíritu es no pecar más contra ti, pero vivimos en este mundo pecaminoso y en este cuerpo de pecado. Señor, sabemos muy bien que tenemos que venir a ti, Padre Celestial. Estoy muy seguro que toda esta semana hemos pecado, aunque sea un pecado para los más santos y los otros, para nosotros, el resto de nosotros hemos pecado más de una vez. Señor, no importa cuánto hemos pecado, pero venimos a ti y te pedimos que nos perdones. Que nos perdones, Padre Celestial. Este es un momento para confesar cualquier pecado que hemos cometido contra ti, Señor. Tu Espíritu Santo nos está redarguyendo ahorita y te pedimos perdón. Confesamos que es algo malo, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ya no pecar más en esas áreas y que nos des la victoria y que nos ayudes a ser obedientes, Padre Celestial. Señor, te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar de ti esta mañana. Señor, yo te pido que me ayudes a enseñar estas enseñanzas de acuerdo a tu voluntad, Señor, que todo esto salga de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado, hermanos, estudiando el libro de Tesalonicenses, en la primera carta que escribió Pablo a ellos, y estamos llegando al final. Este es el último sermón
de este libro, y la semana que viene vamos a empezar a leer la carta de Colosenses, otra carta de Pablo. Así que vamos a aprender mucho de esa carta, pero quiero enfocarme aquí esta mañana, ya que es la última parte de la carta. Y como hemos visto, Pablo le está escribiendo a una iglesia en Tesalónica, donde ellos estaban viviendo tiempos muy parecidos a los nuestros. Y toda esta carta ha sido sobre esto. Y ahora venimos a las últimas instrucciones que Pablo le da a la iglesia, ¿no? Y el título de este sermón es Esperamos a Jesús caminando en obediencia. Y este título esperamos es porque posiblemente estamos viviendo en los últimos días y ya posiblemente nuestro Señor Jesús puede venir en cualquier tiempo. Entonces estamos viendo cómo esperamos. No sabemos la hora ni el día, dice la Biblia, pero sí vamos a saber los tiempos. Y los tiempos se están apresurando mucho. Y hay muchas indicaciones de lo que habla en Mateo 24, de lo que habla aquí en Tesalonicenses, en Isaías, en Ezequiel. Son cosas que parece que los tiempos se están acercando. Y la pregunta es, ¿cómo vive un cristiano en esos tiempos? Y eso ha sido toda la serie. Pero esta mañana vamos a terminar con lo último que Pablo les dice, cómo esperamos a Jesús durante esta pandemia o posiblemente en estos últimos días. Y quiero empezar hablando sobre esto, que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas sobre nosotros y nuestras vidas, sobre las cosas que son importantes y las que no son importantes. Y una de las cosas que todos juntos podemos atestiguar que es muy importante es la iglesia. Cuando la pandemia empezó, fue una gran sorpresa para los líderes y los pastores de todas las iglesias en todas partes. La primera pregunta en nuestra mente fue, como pastores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguir amando a los hermanos si ellos no pueden venir a la iglesia? ¿Cómo podemos velar por los hermanos? ¿Cómo podemos amonestarlos, animarlos, alentarlos a los hermanos de la iglesia si no nos dejan ni vernos los unos con los otros? Poco a poco también nos dimos cuenta que algunos de nuestros hermanos perdieron sus trabajos rápidamente y otros empezaron a perder sus trabajos poco a poco. En muy poco tiempo ellos se quedaron sin trabajo. De nuevo nos dimos cuenta que los sistemas que teníamos antes para resolver todos estos problemas, para facilitar la comunicación, no funcionaban. Nos dimos cuenta que la consejería que hacíamos de cara a cara, el orar juntos, el vivir juntos en comunión, todo eso ya no se podía hacer. El vernos los domingos y entre semana para hacer todas estas cosas ya no era permitido hacerlas, más en persona. La iglesia es esencial para nuestra vida espiritual y para nuestra comunidad cristiana. Gracias a Dios, a través de la tecnología, los servicios siguen siendo filmados en vivo y nuestros meetings ahora ocurren a través de Zoom y a través de filmar estamos llegando a sus casas. Lo que hemos visto es que la iglesia en todo el mundo se ha adaptado por estos tiempos, pero sabemos muy bien que la iglesia no fue creada para vivir así. La iglesia fue creada para vivir juntos en comunión, cara a cara, lado a lado, viviendo en esta vida dura y dificultosa del mundo, con la ayuda de Dios y los hermanos que nos rodean. Y esta es la razón por la cual muchos hermanos se están enfriando en estos días. No solo aquí, en todas las iglesias. Yo he hablado con otros pastores, he hablado en pastores en otros países y me han dicho lo mismo. La iglesia es como la sal que preserva nuestras vidas de toda la pudrición del mundo. Y ahora muchos se han alejado y sus vidas ya no tienen la sal del amor y los consejos de los otros hermanos y del pastor, más que todo, y de la palabra de Dios. Esta mañana hablaremos básicamente del propósito de la función de la iglesia. Quiero recordarles que la iglesia no es un edificio donde nos juntamos como lo hacíamos antes, pero que la iglesia somos nosotros, cada persona, usted, yo, cada persona, cada grupo, cada niño, cada adulto es parte de la iglesia. La iglesia de Jesucristo fue fundada en principios
en dos principios, en la palabra de Dios y en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es la iglesia. Fue fundada en esos dos principios, en la palabra de Dios, en la ley y los profetas. Eso incluye la palabra de Moisés y todo eso, y los profetas y todas las escrituras, y la obediencia a las escrituras. Nosotros podemos tener la Biblia, y la podemos leer, pero si no la obedecemos, no tenemos iglesia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, esos son los dos principios fundamentales del creyente, de la iglesia. Es la palabra de Dios. De ahí nosotros aprendemos qué es bueno, qué es malo, cómo actuamos, cómo no actuamos, y la obediencia. Veremos hoy que el llamado de Dios para su iglesia es de obedecer sus mandamientos. Pablo termina esta carta a los tesalonicenses con 16 imperativos. 16. En una sección del 12 al 22 termina con 16 imperativos. Es tremendo esto. Recuérdese que la palabra imperativo es el término gramatical para un mandamiento de Dios directamente. Aquí no es una recomendación estos imperativos, no es algo que tenemos la opción de hacerlo, no es algo que si nos sentimos como hacerlo, lo hacemos, y cuando no nos sentimos, no lo hacemos. No, los sentimientos, lo que usted piensa, lo que yo pienso, cómo me siento, si estoy triste, estoy contento, no tiene nada que ver. Los imperativos son mandamientos de Dios que los tenemos que obedecer si somos hijos de Dios. Los imperativos de la Biblia son para los hijos de Dios, para los que creen y han puesto su fe en Jesucristo. Entonces tenemos 16 imperativos, 16 mandamientos, órdenes de cómo ellos deberían de vivir, cómo la iglesia bajo tiempos muy similares a los nuestros deberían de vivir. Así que quiero invitarlo, por favor, que se ponga de pie y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 22. 5 del 12 al 22, ¿ok? Vamos a leer juntos. 12, versículo 12 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. El 15 dice: mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes de examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Hermanos, en esta sección que estamos leyendo ahorita, Pablo no da más imperativos, no da más mandamientos que en esta sección. 16 de ellos. A otros pastores o teólogos piensan que hay 17, pero por lo menos estamos seguros de que hay 16. Entonces la pregunta esta mañana para nosotros es: si no se quiere enfriar durante esta pandemia, ¿cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos de caminar? La respuesta se la voy a dar. Debemos de aprender a caminar en obediencia los unos con los otros y en obediencia con Dios. Esto es lo que vamos a aprender esta mañana. Cómo Pablo instruye a esa iglesia y cómo Pablo, a través de los tiempos, la palabra de Dios es eterna, nos habla hoy y nos manda, es un imperativo, cómo nosotros debemos de caminar en obediencia con nuestros hermanos a nivel horizontal y cómo debemos de caminar en obediencia con Dios, el nivel vertical. Entonces el primer punto, hermanos, es: si no se quiere enfriar durante esta pandemia, camine en obediencia los unos con los otros. Mire lo que dice, vamos a leer otra vez. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, y lo vamos a explicar. Dice aquí: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen
instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de trabajo. La primera cosa que quiero que vea aquí es que Pablo está rogando a los hermanos. Y no es Pablo, porque recuerdes, la palabra que Pablo escribió es la palabra de Dios. Por extensión podríamos decir que Cristo está rogando que reconozcamos a los hermanos que trabajan duro entre nosotros. Entonces, caminamos en obediencia respetando a nuestros líderes. Esto es lo que vamos a ver. Si usted quiere caminar en obediencia hacia Dios y en obediencia el uno con el otro, tenemos que respetar a nuestros líderes. Mira lo que dice el 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Esta palabra reconocer quiere decir darle honor, darle respeto. Tenemos que reconocer, darle honor y darle respeto a estas personas. Estas son las personas que dice aquí el 13, y que los tengáis en muy alta estima con amor. O sea que este no es un reconocimiento porque tengo que reconocerlo. Este no es un reconocimiento o darle honor porque lo tengo que hacer, porque me forzaron, porque me lo piden. No. Dice aquí, y que los tengáis en muy alta estima con amor. Con amor. Este es un reconocimiento donde nosotros le decimos a Dios, Dios mío, por amor a Jesús, por amor a ti, Señor, ayúdame a reconocer, a honrar a mis hermanos que son líderes arriba de mí. Esto es lo que está hablando acá. En nuestra iglesia Cornerstone, en nuestro ministerio en español, tenemos líderes. Y voy a llamar aquí los nombres de los líderes. Esto no es nada raro, no es nada común. Aquí en esta carta Pablo no lo hace, pero en otras cartas sí lo hace. Él nombra a los líderes porque quiere que esté muy bien claro quiénes son estas personas. Aquí con nosotros, en nuestro ministerio en español, tenemos a Leticia, tenemos a Fernando, tenemos a Julia Sánchez, tenemos a Eddie Dones, a Eddie y Diana Morales, a Juan Pacheco, a Noemí. Estas son personas que son líderes entre nosotros, hermanos. Y yo sé que a veces la palabra líderes les molesta a una persona, pero la palabra aquí, dirigen al Señor, esa palabra es líder. Que liderean, que dirigen, que tienen liderazgo y que os dirigen en el Señor. Quiero que pongan atención en esta palabrita aquí, que dice en el Señor. Hemos estado los domingos aquí, cuando usted viene, estamos aprendiendo a ver por qué las palabras están ahí. ¿Por qué no terminó Pablo y dice y os dirigen? Sino que dice y os dirigen en el Señor. ¿Sabe usted por qué dice aquí en el Señor? Pablo les está recordando que esos líderes que usted tiene, que nosotros tenemos, han sido puestos ahí por el Señor Jesucristo. Los 12 discípulos fueron escogidos por Cristo. Los líderes de la iglesia son escogidos por Cristo. Toda autoridad bajo la tierra y en el cielo son escogidas por Dios. Así que Pablo aquí amorosamente les está recordando que tenemos que estimar con una estima muy alta a estos líderes que Dios nos ha dado. Que el Señor Cristo los ha puesto como dirigentes y líderes en nosotros. Porque la autoridad de ser líder no está en la persona, hermanos. La autoridad de ser líder viene de Dios. Y Dios lo ha puesto en estos hermanos que ya mencioné. Y esa autoridad viene del Señor. Y aquí dice también, y os instruyen. No solo los dirigen en el Señor, ¿no? Les dan, trabajan duro, trabajan arduamente. Ellos tienen sus trabajos, estos hermanos tienen sus trabajos. Ellos tienen que trabajar para ganarse el pan de cada día. Encima de eso, muchos de ellos dedican muchas horas para ayudarme a mí como pastor, para servirles a ustedes. Muchas horas. Por eso dice aquí que trabajan arduamente, que trabajan muy duros, que los tengas muy por alta estima, que los reconozcamos. Y también dirigen, son líderes. Y también instruyen. Los líderes que instruyen son los que enseñan a través de la Biblia o una clase. Muchos de ellos agarran la Biblia y les enseñan cosas de la Biblia. Muchos de ellos enseñan clases. Muchos de ellos dirigen y enseñan de otras formas. Toda esta autoridad, quiero recordarle que viene del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo aquí nos recuerda, y Dios nos recuerda, que tenemos que respetar a estas personas con honor,
y con amor, con una estima muy alta, muy alta. Mire lo que dice Hebreos 13:17, hablando de estas cosas. Habla un poquito más. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetadlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Aquí, hermanos, habla de otros líderes. Los líderes son los pastores, los ancianos seríamos nosotros. Este llamamiento no solo es para ustedes. Dice, pastor, usted es pastor y por eso nos dice, sí, le digo esto porque soy pastor, pero yo soy pastor y me tengo que someter a los otros ancianos. Y ellos se tienen que someter a mí y a los otros ancianos. Todos nos tenemos que someter y estamos bajo la autoridad de otro humano. Y últimamente estamos bajo la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, tenemos que obedecer a nuestros pastores. Yo tengo que obedecer a los otros pastores, a los otros ancianos. Nos tenemos que sujetar a ellos. Esto quiere decir que cuando ellos nos dan consejos que son de la Biblia, que tenemos que obedecerlos, que no tenemos que pelear con ellos, que no tenemos que resistir. Ellos están encargados, dice, que ellos velan por vuestras almas. Nosotros vamos a dar cuenta de sus almas. Cuando Dios viene y nos dice, habla con tal persona, enseña esto, enseñanzas duras. Yo tengo como pastor dos opciones: o lo enseño como es, o lo hago algo fácil para que ustedes no se ofendan y yo les caiga mejor a ustedes, les caiga más bien. Ay, qué bonito el pastor, qué bien enseña, bien suavecito. Hermanos, dice aquí que voy a dar cuenta por sus almas. Y cuando yo tengo que enseñar cosas duras, hermanos, yo tengo que obedecer a mi Señor. Y eso es bueno para sus almas, que ustedes sepan. Así como esto que estamos hablando, yo sé que a algunos no les va a gustar. Pero yo confío en Dios que le va a dar la fuerza, que aunque a su carne no le guste, a su espíritu le va a gustar. Y usted va a buscar seguir más a Dios y someterse a sus pastores y someterse a sus líderes y a sus hermanos los unos con los otros. Y seguir como quienes van a dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esto habla aquí que el pastor, entre más ustedes lo apoyan, entre más apoyan a sus líderes por extensión, ellos van a querer servirles a ustedes con más amor, con más ganas y todo. Cuando sus hermanos que mencionamos, ¿no? Yo sé que no son pastores, pero son líderes, o aún yo, estamos haciendo algo por ustedes, agradezcan, hermanos. Den gracias a Dios por el deseo que Dios ha puesto en servirles a ustedes. Y no hagan el trabajo de sus hermanos líderes, no contestándoles sus emails o textos, ignorándolos, porque no están ignorándolos a ellos. Están ignorando últimamente al Señor Jesucristo, quien los ha puesto en autoridad sobre ustedes. Solo quería recordarles de estas cosas. Pregunta: ¿por qué a veces no queremos respetar, sujetarnos a nuestros líderes? La respuesta es muy simple: porque no confiamos en la Biblia. No confiamos en la Biblia. Aquí la Biblia le está diciendo a usted que se someta a sus líderes, que los trate con respeto, con amor, que se someta a su pastor, que se sujete a él. Pero si usted no va a hacer esto, el problema no está con el liderazgo. Ellos no son perfectos, yo sé. Pero lo que está abajo de todo eso es que usted no confía en la Biblia. Usted no confía que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí, pero pastor, pero la Biblia es bien ancha y esto sí me gusta. Esto aquí me gusta porque me habla cosas bonitas que no tengo que hacer. Solo quiero ir al cielo, quiero la salvación. Quiero todo esto, quiero que me amen y que me sirvan, eso es bonito. Pero aquí dice que tengo que servir, que tengo que ser santificado, que tengo que morir a la carne. Eso no me gusta. Hermanos, la palabra de Dios, usted no tiene el derecho, ni el privilegio, ni yo tampoco, de escoger qué nos gusta y qué no nos gusta. La palabra de Dios fue escrita para que si usted la va a acoger, si usted la va a guardar en su corazón, es toda, o mejor nada.
Eso es algo que usted tiene que básicamente reconocer ahorita, conforme usted está oyendo la palabra de Dios. También, hermanos, caminamos en obediencia, trabajando juntos a nuestros líderes. Mire lo que habla aquí Pablo. O sea, no solo nos sujetamos a ellos, les obedecemos, los respetamos, porque trabajan muy duro por el trabajo que ellos están haciendo con nosotros y cómo nos sirven, ¿no? Pero también somos llamados a servir al lado de ellos. Mire lo que dice el versículo 13b, la segunda parte, y el versículo 14 dice: vivid en paz los unos con los otros. El 14 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Estos mandamientos aquí dice, vivid en paz los unos con los otros, o sea que es para todos, y los exhortamos hermanos. Ya no está hablando de los líderes, está hablando de los hermanos. ¿Ok? Aquí lo que dice es vivid en paz los unos con los otros. Quiero explicar eso un poquito. En este otro mandamiento que es vivan en paz, en este otro mandamiento, y la verdad era que ellos, como no se sometían a sus líderes, estaban peleando constantemente con sus líderes. Gracias a Dios, en nuestra iglesia no he visto personas que resistan a sus líderes abiertamente, y estamos agradecidos con nuestro Dios por eso. Pero sí hay una resistencia pasiva, calladitamente, que no hablan, pero hay una resistencia que los líderes, aunque no me han dicho, yo sé que existe. Hay algunos hermanos y hermanas que se separan de la iglesia y de los hermanos. Esto es una separación pasiva. Ponen distanciamiento, no contestan llamadas, no contestan textos. Esto no es una desobediencia a la palabra de Dios, al Señor o a los líderes que Dios ha puesto en autoridad, pero es desobediencia. No es clara ni así de cara a cara, pero es una desobediencia pasiva. Cuando uno se separa de los hermanos, tenemos que entender esto, también se separa de Dios. Usted puede separarse de sus hermanos aquí en la iglesia y pensar de que usted en su casa, usted solita, orando ahí con Dios en su monasterio, que usted va a estar cerca de Dios. No, eso es una mentira. Si usted se separa de sus hermanos y no está en su iglesia y no está con sus hermanos, usted no va a estar cerca de Dios. Déjeme leerle, le voy a dar dos versículos. Mire lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios al que no ha visto. El concepto aquí es que el Dios invisible vive en el hermano creyente. Que Dios y el hermano están unidos y son uno. Jesucristo habló eso. Y esa era la oración de Jesucristo en Juan 17. Que fuéramos uno, nosotros en el Padre y el Padre en nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios vive en nosotros y somos uno. Entonces, que Dios y el hermano están unidos y son uno. Entonces, si yo digo, yo amo a Dios y no vivo en paz con mi hermano, entonces no estaré en paz con Dios. Esta es la idea aquí, hermano. Si usted no vive junto con su hermano, si usted no está en paz con su hermano, usted no va a estar en paz con Dios. Si eso no está claro, vamos a ver a Mateo 5:23 al 24. Mateo 5:23 al 24 dice esto: por tanto, si estás presentando tu ofrenda, este es Jesucristo que estaba hablando acá. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ahí está hablando del hermano, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso está claro aquí. Si tu hermano tiene algo contra ti, si tú tienes algo contra tu hermano, Dios está diciendo, no vengas a mí. No me vengas a dar ofrendas, no quiero nada de ti. Reconcíliate con tu hermano y después puedes estar conmigo. ¿Ya se dio cuenta? Así que, hermanos, si se está separando, quiero que entienda y que no sea engañado que hay razones fundamentales por la cual nosotros nos separamos de la iglesia. Una es la desobediencia.
No queremos servir. No. Otra es porque solo queremos estar con Dios porque los hermanos pecan mucho y me hieren mucho. Hermanos, esa es la iglesia. La iglesia es un hospital. Es que no, la iglesia no, porque ahí ofenden mucho. Y hermanos, es un hospital. Y lo interesante es que uno piensa, las personas que he oído yo que hablan así, ellos piensan que ellos no ofenden. Todos ofendemos, todos fallamos. Pero lo lindo es que en la iglesia hay un lugar y hay una oportunidad para reconciliarse. Ir al hermano y decirle, mira, perdóname, te ofendí, ¿verdad? Sí, me ofendiste. Perdóname, voy a tratar de no hacerlo. Qué lindo, ¿ah? Esa es la familia de Dios. Y la iglesia, quiero recordarle que es una familia. Imagínese usted en su familia, en su casa, con su esposo y sus hijos. ¿Qué pasa cuando usted no le hace caso a su esposo, o su esposa no le hace caso a usted, o sus hijos no le hacen caso? ¿Usted se separa de sus hijos? ¿Ahí los deja? ¿No les habla por un mes? ¿Por una semana? Se separa. Solo usted y su esposo están ahí, pero a ese hijo que desobedeció, o que no hace caso, ahí lo deja. No, ¿verdad? Usted no se separa de su familia. ¿Y sabía usted que su iglesia somos la familia de Dios eterna? Esa familia vale mucho más. Cristo murió por ella y Cristo murió por la iglesia. Ya que sabemos que tenemos que vivir en paz con nuestros hermanos, reconciliados también con ellos, y más importante con nuestros líderes, la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar al lado de nuestros líderes? Nuestros líderes no pueden hacer todo el trabajo. Ellos necesitan ayuda. Así que si usted es parte de nuestra iglesia, o Dios le pide que sirva en su iglesia, donde quiera que usted esté escuchando, y le dice específicamente cómo usted lo debe de hacer. Quiero exhortarlos a toda persona que no está sirviendo, ya sea en esta iglesia o en iglesia en Guatemala, México, Colombia, Perú, España, en cualquier lugar donde usted atienda, que usted vaya, hable con su pastor o hable con sus líderes de grupos comunitarios o sus células, como le llaman en otros países, que usted vaya con ellos y le diga, ¿qué puedo hacer? Quiero servir, porque esto es lo que Cristo me pide y yo quiero ser obediente a Cristo. Ellos necesitan ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Miren lo que dice el versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, aquí vamos a ver cómo usted puede ayudar a los líderes en una forma práctica. Aquí Pablo lo aclara. Dice el versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, imperativa, a que animéis a los desalentados, imperativa, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Aquí tenemos 4 imperativos, ya pasamos varios. Estos 4, como ya les dije, no son sugerencias, no son recomendación, no es una opinión, es un mandamiento de Dios. El primero dice, amonestando a los indisciplinados. Estas son personas que son desobedientes. La indisciplina en este contexto es desobediencia a lo que Dios pide, desobediencia a la palabra de Dios. Y aquí dice amonestar, la palabra es clave. Amonestamos a los que andan en desobediencia. ¿Qué significa amonestar? Reprender, regañar, llamar la atención, y todo esto lo hacemos en amor. ¿Ya se dio cuenta? Pero es que eso lo tiene que hacer el pastor. Momento. Eso es la función del pastor. No. Si no es del pastor, es de los líderes también. Pero no es mía, no. Esto es para todos. Y os exhortamos, hermanos, dice ahí. Dice hermanos, no dice pastor, no dice líderes, dice hermanos. Esto incluye a los hermanos, incluye a los líderes, incluye al pastor, incluye a todos. Todos nos da un mandamiento Dios que tenemos que amonestar, tenemos que reprender, tenemos que regañar, tenemos que llamar la atención en amor a la persona que está en pecado, que está en desobediencia. Pero eso no me gusta a mí. No, como le dije, no es lo que a usted le gusta, es lo que es necesario. La iglesia de Dios es que tenemos que operar, tenemos que hacer caso de lo que Dios nos mande. Imagínese que usted tiene un accidente de carro y que usted viene y
se fracturó el brazo. Lo llevan en la camilla, lo llevan al hospital y viene el doctor de huesos, lo mira y le dice, sí, tiene una fractura, pero es una fractura que tienen que ponerle clavos ahí, no es una fractura de poner yeso. Pero lo siento mucho, yo soy doctor y no me gusta hacer eso. Así que tiene que esperarse que venga el otro doctor, porque eso de poner clavos y tornillos ahí, un yeso sí lo puedo poner, pero es que eso no me gusta. ¿Cómo se sentiría usted? Saber que va al hospital y que el doctor le dice que no le puede ayudar porque no le gusta hacer eso. Esto es lo que hacemos nosotros cuando hay un hermano en desobediencia y no lo reprendemos. No lo regañamos. Pero oiga bien, reprender y regañar, eso no quiere decir que usted viene y dice, mira que cómo eres tú, que eres un pecador, que tienes que arrepentirte. No hacemos eso. Agarramos la palabra de Dios. Hermanito, mire, quiero mostrarle algo en la Biblia. Aquí dice, por ejemplo, que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. ¿Usted considera que es una persona que practica la mentira bastante? No, hermano, mire, yo le voy a decir, yo lo he escuchado, puede que sea el único, pero quiero que considere esto, porque dice aquí que los que practican la mentira no van a entrar en el reino de Dios. Es que ese no es negocio suyo. No, hermano, si usted es miembro de la iglesia, si usted atiende esta iglesia y usted es mi hermano en Cristo, es mi negocio. Esto está como que usted quiere corregir a un hijo. Mire, mi hijo, me doy cuenta que tú eres muy holgazán, que eras muy haragán y no te gusta limpiar tu cuarto, no te gusta hacer tu tarea, no te gusta hacer nada. Y venga usted y le diga a su hijo, tú tienes que empezar a cambiar esas cosas. A ver, ¿qué podemos hacer? Platiquemos. Mamá, no se meta en mi vida, esa es mi vida. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo le habla así? No, es su familia, ¿no? Pues esta es la familia de Dios. Y esto es lo que hacemos en la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados. Dese cuenta, animar a los desalentados. La palabra aquí, animar, quiere decir dar fuerza, dar ánimas. La palabra esa, ánima, es en latín es alma. En griego también es alma, pero es distinto. Pero es dar alma, dar aliento, como que el alma ya se fue, ¿no? Dar fuerzas espirituales a los que tienen una ánima o un alma pequeña. La palabra desalentado y la palabra ánima son relacionadas. Animar, hacer grande las fuerzas espirituales del que tiene el alma pequeña. Son dos palabras relacionadas que tienen que ver las personas que están desalentadas, las personas que están decaídas espiritualmente, las personas que no quieren venir a la iglesia, no por problemas, no por esto, sino porque están cansados, agobiadas. Hay que buscarlas, esas personas. Muchas veces yo no tengo esa relación personal que usted puede tener con ese hermano, con esa hermana. Usted es la persona más indicada. Usted la conoce más a él, lo conoce más a él. Entonces, eso tenemos que buscar y animarlos. Dice el hermano, levántese, vamos a la iglesia, miremos aquí, ¿sabe qué? Es que no sé cómo conectarme, yo voy a ir con usted. En la mañana, ahí lo veo a las 10 en su casa y yo le voy a ayudar a conectarle, le voy a enseñar para que mire usted la palabra y oiga y permita que Dios le hable a usted. También dice aquí, sostener a los débiles, otro mandamiento. Sostengáis a los débiles, a los que físicamente están débiles y enfermos. Hay personas que se enferman. Ellos necesitan ayuda, que no pueden cocinar. Yo te voy a traer comida. ¿Qué necesitas? Estoy enfermo y necesito comida para mi familia, pero no tengo quien me vaya a hacer el shopping, ir a comprar. Yo voy a comprar. Deme una lista, yo voy al supermercado por ti. Así es como nosotros amamos, así es como servimos nosotros y amamos al cuerpo de Cristo. Siendo pacientes los unos con los otros, dice aquí, pacientes con las personas que ustedes ayudan y con sus líderes. Siendo pacientes. La paciencia es algo muy importante mientras hacemos esto. Cuando amonestamos a algo, hagámoslo y seamos pacientes. Permitamos que el Espíritu Santo sigamos orando para que la persona se arrepienta. Animemos a los desalentados, a esos que están decaídos espiritualmente. Seamos pacientes con ellos, démosle tiempo, amémoslos. Sostengamos a los débiles, a los que están físicamente enfermos y pasan mucho tiempo enfermos. Seamos pacientes con ellos. Pero una pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué no queremos trabajar junto al lado de nuestros líderes?
¿Por qué? Porque no sabemos que es para nuestro bien. Nosotros, con los ojos humanos, solo miramos a nivel físico y miramos trabajo, trabajo, trabajo. Y eso es lo que miramos. Y si usted solo eso es lo que mira, usted no va a servir. No, sin contar de que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Quiero leerles y que pongan atención a estos dos versículos. Miren lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí Jesucristo está diciendo que cuando las personas están trabajando y están ayudando a los débiles, que ya lo escuchamos un poquito de eso, quiere recordarnos de las palabras de Jesús, dice Pablo en Hechos, que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted mira con sus ojos espirituales, con sus ojos carnales, ojos físicos solo mira trabajo, pero cuando usted mira esa acción, usted está amando al hermano y usted va a ser más bienaventurado, más bendecido, porque es más bienaventurado dar que recibir. Dar su ayuda es mejor que recibir ayuda. Pero en los ojos del mundo, como vive el mundo, no, dame tu ayuda, yo no hago nada por ti. Si tú quieres que haga algo por ti, tú me tienes que hacer algo por mí. No, ese es el reino del mundo, hermano. Nosotros no vivimos de ahí nos sacó Cristo. En el reino de Dios buscamos ayudar, porque sabemos que es más bendecido ayudar que ser ayudado. Es más bendecido dar que recibir. Miren lo que dice Mateo 25:40, lo que está detrás de todo esto. Respondiendo el rey les dirá, Jesucristo está hablando de una parábola en 25:40 de Mateo. Jesucristo está hablando de una parábola y dice: respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Jesucristo el Rey está hablando del mismo, que cualquier cosa que uno haga por otro hermano, por cualquier hermano, uno de estos hermanos míos, aún por los más pequeños que nadie quiere hacer nada, a mí lo hiciste. Hermanos, ¿amamos a Cristo? ¿Ama usted a Cristo? Ahí llegamos a lo profundo del corazón. Cristo está diciendo que cuando ayudamos a uno de estos pequeños, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo me pregunto muchas veces que si Jesucristo se apareciera en la calle o en nuestra iglesia o a través de un hermano o algo así, ¿ayudaríamos a Cristo nosotros? Oh, sí, hermano, yo ayudaría a Cristo. Claro, yo hago cualquier cosa por Cristo. ¿Sí? ¿Harías cualquier cosa por Cristo? ¿Harías cualquier cosa por Cristo? Aquí dice que cuando lo haces por cualquiera, aún a los más pequeños, que tú lo estás haciendo por Él. Y servir a Cristo es lo más lindo. Espero que Dios le abra los ojos y le dé oídos para oír a ustedes. Ustedes saben quiénes son. Yo no tengo que señalar a nadie. Esa es la función del Espíritu Santo. Ni los puedo ver, ni sé quiénes están escuchando este mensaje. Pero si usted lo está escuchando, este mensaje es para usted. Porque los que no lo están escuchando ahorita, tal vez no es ahorita y va a ser más tarde, o nunca, o Dios no quiere este mensaje para ellos. Pero este mensaje es para usted. ¿Quieres a Cristo? ¿Amas a Cristo? Ahí está la palabra. Caminamos en obediencia, vigilando que se haga el bien. Otra función de los hermanos. Esto es de los pastores, esto es de los líderes y esto es de los hermanos, para todos. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Dice aquí, mirad, que andemos buscando continuamente que cuando una persona es ofendida, que esa persona no devuelva mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros. Esto tiene más aplicación
no solo con otros hermanos. Si yo veo que un hermano hace algo malo contra otro hermano, primero tengo que hablar con este hermano y ver que este hermano no vaya a contestar mal por ese mal que le hicieron. Al contrario, primero ir con el hermano. Hermano, si usted está viendo ahí, hermano, ¿sabe qué? No conteste. Vamos a orar sobre esto. Esto parece que es una ofensa. Usted está ofendido, ¿verdad? Sí. Hermano, ¿sabe qué? Vamos a orar. Tú que has ofendido al hermano, eso es lo que dice que es una ofensa. ¿Quieres venir? Vamos a orar juntos. Eso es lo que hace un hermano por otro hermano. Tenemos que mirar, tenemos que estar vigilando y tenemos que procurar siempre lo bueno. Y meterse ahí es bueno, porque usted está parando la venganza de este hermano contra el otro hermano que lo ofendió y está evitando que este hermano siga pecando contra el hermano. Eso es bueno. Es que ese no es problema mío. Sí es problema suyo. ¿Quién dice eso? Dios dice que es problema suyo. Porque Él está diciendo exactamente y le está dando un imperativo que tiene que ver y tiene que hacer eso. Cuando Dios dice que usted tiene que hacer eso, Dios le está diciendo ese problema es tuyo. Porque tú estás ahí, tú eres testigo y tú estás viendo todo y tú tienes que actuar. Porque el ofendido va a estar tentado a atacar de regreso. ¿Por qué? Porque está ofendido. En cambio, si estoy yo ahí, el que está mirando, yo no estoy ofendido. Entonces yo puedo negociar entre ellos dos y ver el bien de mis hermanos, de los dos. Eso es lo que Dios nos pide. Hemos aprendido que tenemos que caminar en obediencia los unos con los otros para no enfriarnos. Ahora aprenderemos que si no se quiere enfriar en esta pandemia, camine en obediencia con Dios. Camine en obediencia con Dios. Entonces ya está claro, hermanos. Espero que esto sea suficiente para que usted sepa cómo caminar en obediencia con sus hermanos. Estos son imperativos de Dios, no son opciones, quiero recordarle. Ahora, ¿cuáles son los imperativos para con Dios? ¿Cómo caminamos con Dios? Aquí lo tenemos en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Y esto es lo que dice. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Es un imperativo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Aquí tenemos 7. Para entender cómo podemos caminar en obediencia con Dios, tenemos que entender que Dios quiere que obedezcamos, porque es para nuestro propio bien y más específico para que estemos gozosos. Oiga muy bien, quiero aclarar algo aquí. ¿Por qué tiene que usted obedecer a Dios? Todo lo que vino antes es obedecer a Dios, solo que es para con sus hermanos. Ahora aquí vamos a hablar cómo obedecemos a Dios. ¿Por qué quiere Dios que usted le obedezca? Usted tiene que hacerse esa pregunta. Y si usted responde a esa pregunta de una forma mundana, con una mente carnal, que Dios necesita ayuda. No. Que Dios quiere que yo trabaje porque así aprendo buenos valores éticos y morales. No. Dios quiere que yo sirva porque así Él me humilla. No. ¿Por qué es que Dios quiere que usted sea obediente? Para que usted tenga gozo en su vida. No, a veces no conectamos esas verdades, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, Dios quiere lo mejor para usted y por eso está la Biblia, está ahí que tenemos que obedecer. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a estar gozosos. Problemas van a haber, sufrimiento va a venir, pero si usted está obedeciendo la palabra de Dios, va a haber gozo en su vida. Esa es la verdad por la cual Dios nos pide. Caminamos en obediencia a Dios estando siempre gozosos. Estad siempre gozosos, dice aquí. Estad siempre gozosos. ¡Wow! Increíble eso, ¿eh? Estad siempre. Dios está dando un mandamiento y le dice, ¿sabes qué? Tú pasas muy aburrido, muy con la cara así. Estar siempre gozosos. Pero está hablando Dios que quiere que las personas y los cristianos anden así. Aunque pasó algo malo y están tristes. No estamos hablando de esto, hermanos.
Para todo hay tiempo, dice la Biblia en Proverbios. Van a haber tiempo de que usted no va a estar gozoso, que usted va a estar sufriendo, se murió alguien, está pasando cosas, no va a estar gozoso. Pero la idea aquí es que la mayoría del tiempo, con excepciones, Dios quiere que estemos gozosos y Dios lo manda. El mandamiento aquí es estar gozosos. Ponga atención, la palabra es estar gozoso. Esto implica que yo tengo el poder ahora de escoger si estoy gozoso o no. Cuando Dios da un mandamiento a usted, es algo que usted puede elegir hacer. Dios no le va a forzar. Y Dios no le va a estar diciendo, mira, quiero que ahora en adelante vueles. Y que vueles, ya no tomas los aviones para ir a otro país. No, solo empieza así y tú vas a empezar a volar. No. Eso no va a funcionar porque no fuimos diseñados para volar. Pero sí fuimos diseñados para obedecer. Cuando Dios dice que hagamos esto, es porque lo podemos hacer. Pero oiga aquí, quiero que entienda esto. El gozo es una elección. Uno elige estar gozoso, pero tiene que ver más con conocimiento. Quiero comparar dos cosas. Tener gozo y estar gozosos. Son dos cosas distintas. Hay dos tipos de gozo. Tener gozo viene de las circunstancias. Tener gozo viene de las circunstancias. Si yo vengo y me dicen que me gané $1,000, voy a estar gozoso. ¿Por qué? La circunstancia cambió, gané $1,000. Si me dicen que el trabajo me salió, voy a estar gozoso. El mundo está gozoso y tiene gozo que viene de las circunstancias. Eso no es lo que está hablando aquí Dios. Dios está hablando del otro tipo, de estar gozoso. Este es gozo que está basado en las promesas de Dios. Este es el gozo que está basado en las promesas de Dios, que no importa el sufrimiento que usted está pasando, el sufrimiento que Pablo pasó, las persecuciones de Pablo, las persecuciones de Cristo, ellos estaban gozosos porque sabían que había algo más y que esta vida era pasajera. Ponemos nuestro gozo en las promesas de Dios, en las buenas cosas, todas las buenas cosas que Él ha prometido para nosotros. Eso es algo clave, hermano, que tenemos que entender. ¿Y cómo es que podemos estar siempre gozosos? Aquí tenemos la primera, orando sin cesar. ¿Quiere decir sin cesar que tengo que estar orando todo el tiempo? No. Pero usted tiene que practicar una vida donde usted practica estar conectado con Dios. Recuérdense, la oración es como nosotros hablamos con Dios. Yo trato de practicar eso todos los días. Yo cuando voy, yo ya sé mis limitaciones como persona, como creyente, que muchas veces hay áreas en mi vida que estoy trabajando en pecados de mi vida. Uno de ellos es manejar rápido. Y cuando yo voy a subirme al freeway y no me acuerdo de orar, manejo rápido. Pero cuando oro antes, Señor, ahí viene el freeway. Señor, te pido que me ayudes, dame las fuerzas. Es distinto. Tener y practicar esa comunión con Dios, de estar en la presencia de Dios uno todo el tiempo y que el pensar de Dios esté en uno. ¿Ok? Y la otra forma es como somos gozosos, dando gracias en todo. Mire lo que dice Colosenses 1, 9 al 12, que une estas dos ideas muy bonitas. Y todo esto que hemos estado hablando. Colosenses 1 del 9 al 12 dice lo siguiente. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. Oiga bien, aquí está la palabra, cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hemos estado siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de cómo amar a los hermanos, cómo servir a nuestros líderes, cómo servirnos los unos a los otros, cómo sujetarnos a los pastores. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Estamos hablando de cómo caminar en el Señor. Cómo andar, cómo caminar, digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Nosotros vamos a tener el poder y las fuerzas de hacer la voluntad de Dios. Cuando usted elige servir a otros, Dios le va a dar las fuerzas, Dios le va a dar las ganas, según la potencia de su gloria. ¿Qué tan grande es la fuerza de la gloria de Dios? Resurrectó a Jesucristo. Da vida a los muertos. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, Dios se lo quiere dar a usted cuando usted, y va a estar ahí cuando usted decide servir a los hermanos, para obtener toda perseverancia y paciencia. Hablamos de la paciencia con gozo, y aquí dice dando gracias
Ahí están las dos. Con gozo y dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Entonces oramos para que yo y los otros hermanos conozcamos la voluntad de Dios, hermanos. Esto que hemos enseñado es la voluntad de Dios. Ore para que ellos aprendan eso y para que nosotros seamos obedientes. Ore para que entendamos su voluntad. Ore para que caminemos dignamente en obediencia a Dios. Ore para dar fruto en toda buena obra. Ore dando gracias a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo. Ya para terminar, caminamos en obediencia a Dios cuando no apagamos su espíritu. No apagamos su espíritu. Aquí Pablo está diciendo y nos recuerda, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y abstenerlo de toda forma de mal. Entonces caminamos en obediencia a Dios cuando no apagamos el espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Qué era lo que estaba apagando el Espíritu Santo de la iglesia en Tesalónica? Esto es lo que tenemos que preguntarnos para saber nosotros. Y lo que hemos aprendido en estas enseñanzas era la haraganería, era la lujuria sexual, era la falta de control propio, la indisciplina y la desobediencia a los líderes. Estas eran las cosas que estaban haciendo ellos. Estas eran las cosas que apagaban el Espíritu Santo de Dios. Pero todo esto puede ser resumido en una sola palabra: el pecado. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿qué pecado fue que trajo todos estos problemas a la iglesia de Tesalónica? No sé si ustedes se acuerdan. Todo empezó con una enseñanza incorrecta. Por eso es bueno tener líderes que son dados por Dios, que nos enseñan la Biblia correctamente. Ese problema se metió porque hubo una enseñanza incorrecta, una mentira que fue enseñada como verdad. ¿Cuál fue esa? Que el día del Señor ya había venido. Y por eso Pablo les recuerda que no había venido y que iba a venir en el futuro. Y en 1 Tesalonicenses 5:2, esto es lo que Pablo dijo: pues nosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Ellos habían enseñado algo que no era correcto. Uno de los líderes, no sabemos quién, pero por eso Pablo tuvo que escribir esto. Alguien no había interpretado la palabra de Dios correctamente y empezó a enseñar una mentira, resultando en pecado profundo para la iglesia. Cuando nosotros interpretamos correctamente las escrituras, las palabras de Dios, entonces cuando nosotros no interpretamos, correctamente las palabras de Dios, las escrituras, entonces nosotros estamos apagando el Espíritu Santo dentro de nosotros y de las otras personas. Y por eso dice aquí: no menospreciéis las profecías. Las profecías, la ley y los profetas, era la escritura, la palabra de Dios. La desobediencia que ellos habían tenido era la desobediencia de pensar de que ya había venido el día del Señor. Esa es una profecía, que el día del Señor va a venir. Ellos habían enseñado eso mal y lo habían enseñado como que ya había venido. Y ahí fue el error. Y por eso dice aquí: no menosprecies las profecías. Como los hermanos habían dicho: bueno, ya vino Jesús, se olvidó de nosotros, ya no nos fuimos. Ya no voy a creer en esas profecías. Miren que nos prometió de que nos íbamos a ir al cielo, pero no, Pablo nos engañó. No, ya no creo en esas cosas. Ya no quiero nada de profecía. Por eso él dice: no menosprecies las profecías. Y Pablo ya había corregido eso, diciendo que el día del Señor no había venido. Y por eso les dice examinarlo todo cuidadosamente. ¿Qué es lo que tienen que examinar? Que cuando la palabra de Dios se enseñe y se predique, hay que examinarla. Hay que examinarla. La palabra de Dios es perfecta, pero lo que se enseña muchas veces no es todo perfecto. Tienen que retener, por eso dice aquí: retener lo bueno que se está enseñando sobre la palabra de Dios y abstenerse de todo lo malo. Entonces aquí Pablo le da las últimas instrucciones de esto. Y aquí, para terminar, quiero terminar con Juan 16, 12 al 13, que dice lo siguiente. Juan 16, 12 al 13 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar.
Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que lo hará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Esto fue lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles. Les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo era el Espíritu de verdad y os guiará en toda verdad. Todas esas cartas, todo lo que escribieron fueron inspiradas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió a ellos y no solo les dio eso, sino también les habló de las cosas que iban a venir en el futuro. Ahí tenemos el libro de Apocalipsis. Ese es un libro profético del futuro. Y eso fue dado a través del Espíritu Santo, porque no hablará de su propia cuenta, dice, sino que hablará de todo lo que oiga. ¿Que oiga a quién? Al Padre y al Hijo. Y os hará saber lo que ha de venir. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando escuchemos prédicas. Tienen que tener cuidado que lo que yo enseño es verdad y no es mentira. Que se les está enseñando la palabra de Dios correctamente. Esto es lindo porque no solo está hablando aquí de cómo debemos de sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero también tenemos que tener cuidado de que pongamos atención a lo que están enseñando y que agarremos lo que es bueno y que descartemos lo malo y no hagamos lo que es malo como ellos lo habían hecho pensando que el día del Señor ya había venido. Entonces, hermanos, espero en Dios, mi esperanza está en Dios, que ustedes van a ser transformados por su palabra y que todo lo que usted tiene que hacer es esto. Oiga, Dios respeta su voluntad. Dios le dio libre albedrío. Por eso existen los mandamientos, porque Dios no forza a nadie. Dios da un mandamiento y usted tiene el poder y la autoridad de decir no. Dios le ha dado ese poder y no se lo ha quitado, pero Él como Dios le puede mandar a hacer algo y usted puede decir no. Hay consecuencias al desobedecer a Dios. Pero si usted viene y usted dice, Señor, yo sé que esto es difícil, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero ser obediente, yo te digo, sí, Señor, ayúdame. Eso es todo lo que Dios anda buscando, porque Dios bien sabe que usted solo no va a poder obedecer. Lo que Dios anda buscando es doblegar su voluntad y que en humildad usted reconozca que no pueda, para que usted cuando sí obedece, usted va a saber que fue Cristo, que fue Dios el que le dio las fuerzas y no fue usted con sus fuerzas. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra nos guía. Tu palabra busca lo mejor para nosotros. Tu palabra quiere que tengamos un gozo genuino, que no suframos por la esclavitud del pecado y que seamos libres más y más, santificados más y más, para tener un gozo, Padre Celestial, no basado en las circunstancias del mundo. Que cuando el mundo hace algo bueno por mí o me da algo, yo soy gozoso. Cuando el mundo me quita todo algo, que entonces yo ya no estoy gozoso. No, Señor, tú no quieres que nosotros suframos así. Tú quieres que nuestro gozo lo pongamos sabiendo que viene de ti, que vienen tus promesas, que viene en tu poder, que viene porque quién eres tú y más que todo por el amor que tú ya nos has mostrado en la cruz, Señor. Ese amor tan grande y tan bello, Señor, que nos has mostrado en la cruz. Señor, te damos gracias. Señor, ábrenos los ojos. Señor, estamos un poco ciegos todavía. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser fiel a ti, amarte a ti, ser obediente a ti y amar a nuestros hermanos. Someternos los unos a los otros y someternos a nuestros líderes y a los otros pastores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios es como una vacuna que duele un poco en el brazo, ¿no? Pero los efectos son lindos y son bellos. Ya el virus del flu, del catarro, no nos va a poder contagiar y tener poder sobre nosotros. No nos vamos a enfermar aunque duele la vacuna un poco. Algo así es la palabra de Dios. Espero que ustedes agarren lo bueno, que se exhorten, que agarren todo lo que es de la palabra de Dios y que decidan inclinar su voluntad, doblegar su voluntad
y reconocer que no pueden y pedirle ayuda a Dios y decirle si queremos hacerlo, Señor, ayúdanos. Entonces vamos a responder ahora con un himno y la hermana Noemí nos va a guiar en la última alabanza. Mi Salvador, vengo ante ti, recuerdo, tu sangre fue la que pagó mi precio, lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde hallé tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Fuiste como yo, tentado, Señor, humano. El Verbo llegó, mi maldad cargó. Ahora vives lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde hallé tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz, a tu corazón, A tu corazón, guíame a tu corazón, guíame a tu corazón, guíame a la cruz donde hallé tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz donde hallé tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a terminar entonces con la bendición. Vamos a leer Primera de Colosenses. Quiero leer esto para ustedes del 1 del 9 al 12. Yo sé que leímos un poco de esto, pero son tan buenas las escrituras que espero que esto sea de un gran aliento para ustedes para esta semana.
Por esta razón también nosotros, desde el día que supimos que ellos eran cristianos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga, medite estas palabras, ore para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Aprendimos mucho de cuál es la voluntad de Dios ahora para sus vidas en este sermón. Siga orando, no solo por usted, sino por los otros hermanos, que ellos también sepan cuál es la voluntad de Dios y para que podamos dar fruto en toda buena obra. Ahora Noemí cantará la doxología. Que Dios los bendiga, hermanos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alaban. Amén. Gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros y seguimos orando para que Dios nos ayude en obediencia en su palabra. Los esperamos hoy a las 5 de la tarde. Que tengan un lindo día.